Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Bendecidos cada uno de ustedes allá en sus hogares, en sus casas. Amén. Que la gracia de Cristo con cada uno de ustedes. Abre tu Biblia, por favor, en Efesios capítulo 1, verso 10. Vamos a estar hablando el Dios de los tiempos, ¿verdad? Hemos desarrollado esta serie que le hemos titulado Conociendo al Dios de la Biblia. Entonces, vamos a ver a Dios sobre los tiempos, sobre la eternidad. Amén. Dios es eterno. La palabra nos enseña de que Dios existe. ¿Verdad? Para nosotros, las cosas tienen principio y tienen fin. Y entonces a veces podemos caer en hacernos, como es típico, de muchas preguntas. ¿Y de dónde viene Dios? ¿Y cómo apareció Dios? Y entonces, pues Dios es espíritu y Dios existe. Y todo lo que existe, existe porque Él existe. Porque todo viene de Dios. Dice la palabra del Señor que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. O sea, que el que se acerca a Dios debe de venir con la humildad de aceptar a Dios. Cuando nosotros vemos en Génesis capítulo 1, verso 1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Verdad? Según algunos escritos o algunos teólogos eruditos que hablan de la traducción de la Escritura, dice que la Escritura empieza, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. ¿Verdad? La Reina Valera, que es la que nosotros más usamos, y otras versiones que son útiles y son necesarias también, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahora, si nosotros vemos allí, Dios no habla una descripción de sí mismo. Bueno, mi origen, este soy yo. O sea, no. O sea, nosotros solo tenemos, decir y tratar de demostrar la existencia de Dios, eso es algo que no es de este tiempo. Por ejemplo, nosotros los que predicamos, Dios no nos ha mandado en ningún momento a demostrar su existencia, su origen, nada de eso, porque Dios ni tiene un origen, ni es necesario demostrar la existencia de Dios porque Dios existe. O sea, la fe consiste en creer que Dios existe. Amén. O sea, y ese es el caminar que tenemos hoy en día. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, si ya Dios viene y se aparece a alguien que no cree, se le aparece físicamente y le dice yo soy Dios, tampoco le va a creer. Como le dijo el rico a Abraham en aquella conversación en Lucas capítulo 16, cuando está la enseñanza acerca del infierno y está la enseñanza acerca de qué es lo que pasa cuando una persona muere, cuando muere una persona sin Cristo y cuando muere una persona con Cristo. Entonces le dice el rico a Abraham, le hace una propuesta y le dice, pero si se levanta uno de entre los otros, o sea, entre los muertos, y va allá y les dice y los advierte, le creerán y entonces no van a venir a este lugar de tormento. Entonces el Señor le dice, ni aunque se levantare uno de entre los muertos, se persuadirían, o sea, creerían. ¿Por qué? Porque el hombre se le hace difícil producto del desconocimiento de Dios, ¿verdad? Entonces, este conocimiento, por eso es que Dios lo ha establecido que sea poco a poco, como por gotas. Este conocimiento, ¿verdad? Para que nosotros vayamos formando nuestra mente de modo que vayamos poco a poco aceptando la existencia de Dios. Entonces, si por ejemplo Dios se nos aparece así y una persona es incrédula, o sea, en otras palabras, tienes que prepararte para aquel día poder ver a Dios cara a cara. O sea, porque Dios estableció esta manera a nosotros los humanos en este tiempo, la fe. Entonces, ya cuando una persona, por ejemplo, se le apareciera a Dios y entonces él ya no es fe, él debe de recibir primero la palabra y creerlo por fe, porque eso manifiesta humildad, manifiesta de que nosotros renunciamos a un montón de prejuicios, a un montón de
desviaciones contra Dios, un montón de aspectos que verdaderamente se levantan en contra de Dios. O sea, que el beneficio de nosotros ir creyendo o ir creciendo en esta fe es un beneficio más provechoso para nosotros. Amén. Por este sentido, de que tenemos que irnos adaptando, tenemos que irnos poco a poco depositando en nuestra vida esa presencia de Dios en nuestra vida. Amén. Esa idea de Dios. Amén. Así es que vamos a ir a Efesios 1:10 y dice, vamos a leer desde el 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces aquí nos habla de que Dios estableció un tiempo para tratar con el hombre. Amén. Entonces, pues Dios tiene propósitos de hacer con el hombre muchas cosas. Cecia, ¿le puedes bajar un poquito, por favor? Un poquito nada más. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que, o sea, Dios ha decidido tratar con el hombre, pero lo que queremos ver es que Dios existe durante, un poquito más arriba, un poquito, mucho. Dios existe, dame más. Dios existe independientemente, o sea, mira, todas las cosas que existen, todo lo que hay, todo lo que Dios ha hecho, pues tiene principio y tiene fin. Todo llega a un fin, todo, absolutamente todo. Excepto los seres, por ejemplo, lo que es espíritu se mantiene. Por ejemplo, lo que es materia, viene un tiempo en el que se va a terminar, como por ejemplo, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Quiere decir que la tierra, por ejemplo, aunque es tan grande, un planeta inmenso, pues va a terminar. Las estrellas se apagan y dejan de existir, o sea, tienen vida útil, ¿verdad? Y entonces esas estrellas son destruidas y el universo está constantemente en renovación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo lo que Dios hace y es materia, pues tiene su fin, excepto lo que es espíritu, como por ejemplo los seres espirituales, los ángeles de Dios, su forma espiritual. Nosotros tenemos un espíritu, un alma dentro, eso es eterno, pero este cuerpo es materia. Entonces, y nosotros pues vamos a recibir un cuerpo eterno que es tiene manifestaciones de materia, pero hay poder en ese cuerpo de desmaterializarse y materializarse, o sea, para que podamos vivir con ese cuerpo eternamente. O sea, es otra manera, otra forma de cómo Dios lo hizo, ¿verdad? Pero todo el resto es materia que se deshace, que se envejece, ¿verdad? Asimismo, el cielo, por ejemplo, esa forma que nosotros vemos, dice de que va a ser el cielo y la tierra pasarán. O sea, al final de los tiempos nosotros vemos que Dios va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. O sea, que esta tierra va a pasar. Por ejemplo, nosotros vemos en Génesis 1:1, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahora, si nosotros vemos en Génesis capítulo 1, verso 2, ahí el mismo que sigue, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, y las aguas cubrían la faz, cubrían toda la faz del abismo, o sea que toda la tierra está totalmente negada en agua. Pero si nosotros vemos Génesis 1:1, dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y si nosotros vemos al final de los tiempos, después del milenio, dice que Dios hará cielo nuevo y tierra nueva. No habla de agua, no habla de mar. Entonces, en Génesis 1:1 y Génesis 1:2 describe la tierra en un estado totalmente diferente. Si nosotros vemos en Génesis 1:1, la tierra no está cubierta de agua, pero habla del principio. O sea, ¿cuándo fue el principio? Pues no lo sabemos. Puede haber sido mucho tiempo atrás,
miles de años, no sabemos exactamente. Pero la palabra nos empieza a describir en Génesis 1:2 la tierra como en un caos. Y ahí empieza Dios la reconstrucción de las cosas. Y ahora después la tierra la vemos toda fragmentada, toda accidentada, toda que parte de la tierra fue completada con agua para que tuviera su forma, ¿verdad? Entonces, y vemos que ahora hay menos tierra que agua, entonces hay más agua que tierra, entonces, pero en Génesis 1:1 no fue así. Entonces, ¿qué pasó? Pues la Biblia nos da muchos detalles acerca de qué pasó y por qué es que la tierra ahora estaba en un caos. Hay muchas opiniones teológicas, bueno, no muchas, pero hay una opinión teológica, ¿verdad? No es el caso hoy, pero quizás en algún otro momento vamos a hablar un poco de ello. Pero lo que vemos aquí nosotros es la tierra que ya existía. Dios descubre parte de la tierra, que es lo que nosotros conocemos hoy como los continentes, ¿verdad? Pero ahora vemos que hay una gran porción de agua como para complementar el peso de la tierra y que esta tierra mantenga su órbita. Entonces, complementada con agua, ¿verdad? Entonces, y que mantenga su forma, ¿verdad? Su forma, su peso, que es el que necesita para orbitar en el lugar de la Tierra. Entonces vemos una porción de la Tierra habitada. Pero en Génesis 1:2 nos describe tierra solamente y cielos. Asimismo, en Apocalipsis dice que hará nuevos cielos y nueva tierra. Y el mar no existía más. Eso dice la Escritura. Ahora, después de eso, comienza Dios y hace al hombre, ¿verdad? Comienza Dios después que reconstruye toda la tierra, después que saca el caos, ¿verdad? Y construye la tierra y la hace habitable. Lo que está, la porción de la tierra que hay, la hace habitable. Entonces allí empieza la vida humana, allí. Pero la tierra ya existía, o sea, ya tenía muchos años, o sea, no se sabe cuánto. Por eso dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, en Génesis 1:2 es una reconstrucción para traer al hombre a que ocupe la tierra. Y Dios hace al hombre del polvo de la tierra y le da un hábitat, o sea, les crea las condiciones para que el hombre viva y se desarrolle y se multipliquen en la expansión de la tierra que hay, ¿verdad? Lo que quedó de la tierra, pues. Ahora, no nos confundamos con la edad de la tierra y la edad del hombre. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, no podemos decir la tierra tiene 6.000 años porque eso no es lo que dice la Biblia. El hombre tiene 6.000 años de existencia sobre la faz de la tierra que ya existía. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, creó las estrellas, creó todo eso, pero no especifica cuándo fue el principio. Ahora, pero el hombre humano empieza, Dios tiene un plan, tiene un propósito, ¿verdad? Y el hombre le establece a Dios instrucciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un propósito y le permite al diablo, ya revelado, ya cuando nosotros vemos en el Edén, ya el diablo es diablo, ya no es Luzbel, o sea, ya hubo una rebelión, ¿verdad? Quizás por efecto de esa rebelión, eso es lo que se cree y eso es lo que yo creo, quizás por efecto de esa rebelión de Luzbel, la Tierra fue afectada como planeta, ¿verdad? En esa existencia solamente angelical en los cielos y la Tierra. Entonces, pero ya ahí el hombre viene a ser, después de eso, ahora, la Tierra después de haber sido arreglada por Dios, entonces Dios hace al hombre. Entonces ahí empieza la vida del hombre. Y Dios le da instrucciones y le dice que se multiplique sobre la faz de la tierra. Pero se le permite al diablo tentarlo.
y el hombre lamentablemente cayó por su propia decisión, ¿verdad? Entonces Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Dios creó al hombre para que el hombre le obedeciera. Y de ese modo juzgar, ¿verdad?, la rebelión de Luzbel en Cristo Jesús más adelante. Ahora, sin embargo, el hombre cayó, ¿verdad?, y el hombre se perdió y se fue en una dirección equivocada. Entonces, ahí empiezan los tiempos. Si nosotros miramos, por ejemplo, en Génesis, ahí dice que, vamos a ir al 16, Génesis 1:16, que es el aspecto que nos conviene, que nos concierne, ¿verdad? Génesis 1:16, miremos cómo dice, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también Dios las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche. Amén. Entonces, Dios hizo ahí los tiempos, ya el reflejo del sol da en la tierra y la luna refleja la luz del sol en la noche, ¿verdad? Ya eso lo sabemos. Entonces, ahí empiezan los tiempos en la tierra. Empieza el día y la noche, el día y la noche, el día y la noche. Entonces, pero esta cuestión de los tiempos no rige en todo el universo, solamente en la tierra. Amén. ¿Por qué? Porque fuera de aquí no hay día ni noche, o sea, solo hay días en muchos lugares habitados en el universo. Aquí sí, aquí hay día y noche para diferenciar los tiempos, ¿verdad? Para diferenciar los tiempos. Ahora, cuando nosotros, por ejemplo, empezaron los tiempos, pues eso insinúa una cosa, hay un propósito y que va a haber un final. Entonces los tiempos son para marcar la luz, el día y la noche es para marcar los tiempos. Entonces de ahí nace lo que es el calendario, nace los días, nace hasta que va a haber un final de los tiempos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es que la eternidad, por ejemplo, la eternidad solo hay existencia? Y la eternidad, según la Escritura, es contada como en bloques de siglos. Por ejemplo, vamos a ver aquí unos textos, por ejemplo, en bloques de siglos. ¿Recuerdas cuando, por ejemplo, en Mateo 12:32, cuando la blasfemia contra el Espíritu? Y entonces dice el Señor, y no se le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, obviamente no se está refiriendo de que el siguiente siglo, como nosotros conocemos, el siglo como 100 años, eso es lo que nos conocemos aquí nosotros en la tierra, no quiere decir que sea la misma cantidad de años en la eternidad. Puede ser más. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, Jesucristo nos dice que no se le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero, o sea, no está hablando de los próximos 100 años. Está hablando más allá de los tiempos humanos. O sea, que en otras palabras lo que está enseñando el Señor de que no habrá perdón para la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero se refiere ni en este siglo ni en el venidero. Eso es lo que queremos enfatizar. Entonces, no se refiere a tiempos terrenales, se refiere a tiempos en la eternidad, ¿verdad? Hay otro pasaje, por ejemplo, que está creo que es en Mateo también. Vamos a ir a ver. Sí. Creo que es en Mateo 10:29. Dice, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos y hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, aunque con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces no se está refiriendo a los próximos 100 años que vienen ahí, no, se está refiriendo al final de los tiempos, cuando la primera resurrección nosotros recibamos un cuerpo glorificado,
¿verdad? De hecho, cuando nosotros ya venimos a Cristo, recibimos esa recompensa que es la vida eterna, pero todavía no se ha manifestado en ese cuerpo glorificado que vamos a tener ya cuando lleguemos al Señor. Entonces no se está refiriendo al otro siglo que viene, se está refiriendo al final de los tiempos. Entonces, la eternidad es contada en bloques, ¿verdad? Bloques de 100 años. ¿Cuántos años caben ahí? No sabemos, porque ahorita ya tenemos 6.000 años y el Señor habla de la eternidad, el siglo venidero. Entonces habla de que estos tiempos fueron introducidos en uno de esos bloques que se le llama siglos en la eternidad. Ahora, solo aquí existe este tiempo sobre la tierra. Pues el cielo no es regido por los tiempos. Se consideran los tiempos solamente aquí en la tierra. Y a veces el Señor habla, por ejemplo, en el principio Dios creó los cielos, para que nosotros entendamos, ¿verdad? Pero Dios no tiene principio, Dios no tiene fin. Entonces, a veces el Señor habla de alguna manera como para que nosotros entendamos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando Él dice que Él es Dios de dioses, o sea, no es que hayan otros dioses allí junto con Dios en otros lugares, no. Pero Él dice Dios de dioses para que nosotros entendamos, porque nosotros, los seres humanos, son los que hacen dioses, el dinero, pero no es que sean dioses. En otras palabras, lo que dice el Señor es que Él está por encima de todo. Lo que nosotros como seres humanos, ¿verdad? El hombre que no conoce a Dios considera la médula de su vida, que lo convirtió en un ídolo, que lo convirtió en un Dios, ¿verdad? Entonces, lo que Dios dice, yo estoy por encima de eso. Pero a veces no tiene que Dios hablar de ese modo para que nosotros entendamos, ¿verdad? Jesucristo se lo dijo a aquella gente. Le dice, enséñalos al Cristo. Pues si les enseño cosas de la tierra y no creen, ¿cómo van a entender las cosas de los cielos? O sea, tenemos que entender las cosas aquí. Pero el hombre quiere ir al revés. El hombre va al revés, trata de conquistar el espacio y todavía no termina de resolver todo el montón de problemas que tenemos acá. Entonces, así no somos nosotros, ¿verdad? Entonces, Dios tiene que hablarnos a nuestro nivel. Siempre Dios nos habla a nuestro nivel, como por ejemplo a Nicodemo le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Entonces Dios le está hablando a Nicodemo a un nivel que le entienda, y él mismo le dice, tú siendo maestro de Israel no conoces estas cosas, porque él era maestro. Entonces a ese nivel Jesús le habla. Entonces así nos habla a nosotros también, para que nosotros entendamos, ¿verdad? Porque el propósito de Dios es que nosotros entendamos la palabra. Entonces, en la eternidad Dios es, ¿verdad? Dios es grande. Entonces Dios existe, o sea, Dios existe en la eternidad. Entonces dice la palabra, por ejemplo, miremos aquí en Salmo 92, dice, antes que nacieran los montes y formaras la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Entonces habla desde el siglo hasta el siglo, ¿verdad? En algunos casos la palabra dice de eternidad pasada y eternidad futura, haciendo referencia a esto también, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿cuándo se acaban los tiempos? Después del milenio, ¿verdad? Entonces, los tiempos empezaron con Adán y Eva, para nosotros los seres humanos, el establecimiento de los tiempos, ¿verdad? Ahora, ya pasaron aproximadamente unos 4.000 años hasta la cruz del Calvario, ¿verdad? Unos 2.000 años o casi 2.000 años hasta el arca de Noé. Ahí pasaron ya hasta el arca de Noé, del arca de Noé a la cruz de Cristo, otros 2.000 años, de Cristo hasta hoy, ya van un poco más de 2.000 años. Entonces, esos son los tiempos, ¿verdad? Esos son los tiempos que nosotros vamos estableciendo. Entonces, esto haciendo alusión a que el Señor trabajó 6 días, ¿verdad? Entonces después Él entró al reposo. Entonces de igual manera, toda la tierra, ¿verdad? Ya con el reino de Dios en la tierra, entonces entraremos al reposo de Dios. La Biblia le llama también el milenio. No podemos decir el día y la hora, cuando Jesús va a venir. No podemos decir eso, sería irresponsable. ¿Por qué? Porque la palabra a nadie le autoriza a establecer fechas. Eso es imprudencia.
pero por el comportamiento, ¿verdad? De las señales que él mismo estableció, para en amor y misericordia que nosotros nos alertáramos, pues hemos estado viendo señales, ¿verdad? La violencia, las guerras, los terremotos. Usted podrá decir, pero Jairo, siempre han habido guerras y siempre han habido terremotos y catástrofes en la tierra. Pues sí, pero las señales que en estos últimos días se iba a incrementar. O sea, no es que no existía antes, sino que se iban a incrementar más. Las plagas se iban a incrementar más, las enfermedades terminales se iban a incrementar más, la violencia, que siempre ha habido violencia, se iba a incrementar más. El libertinaje social, el irrespeto, la destrucción de la familia, eso es otra señal de que estamos viviendo los últimos días, los últimos tiempos, ¿verdad? Por ejemplo, dice que el Señor describe, el apóstol Pablo describe esta sociedad como una sociedad, dice, amadores de sí mismo, hombres ególatras, dice, intemperantes, aborrecedores de lo bueno, irrespetuosos a los padres, intemperantes, o sea, y así. Entonces describe el hombre actual. También habla de la destrucción del hogar, ¿verdad? La destrucción del hogar, o sea, un ataque terrible a lo que es el núcleo familiar. Eso habla la palabra, ¿verdad? Entonces, y nosotros vemos hoy en día la carencia de la formación religiosa, de la formación familiar, ¿verdad? Como los diferentes estados, los diferentes gobiernos cada vez van quitándole a los padres una mayor derecho, por ejemplo, o sea, mayor influencia en los hijos, mayor, por ejemplo, el Estado lo decreta a los hijos, a los muchachos a los 18 años, ya adultos, y ya pueden hacer lo que se les antoja. Pero una cosa, por ejemplo, es cuando las personas son maduras y realmente asumen sus responsabilidades, pero cuando hay jóvenes que a los 18 años se comportan como muy inmaduros, ¿verdad? Muy irresponsables todavía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Caen en muchos tipos de vicios, muchos tipos de crimen organizado, o son víctimas de muchas cosas, mujeres y hombres. Entonces no están preparados todavía, y más con muchos hogares que no hay una base de formación para los hijos. Entonces, ¿cómo salen esos hijos? O cuando el Estado, por ejemplo, decreta que un hombre a los 60 años, 65 años, ya hay que correrlo porque ya no es rentable tenerlo. Entonces ya lo decretan jubilado, y muchas personas de ellos que todavía tienen mucho que dar, se deprimen, se enferman y quedan destruidos muchos, cuando obviamente, como te dije, no todos. Por ejemplo, hay personas que a los 45, 50 años, pues ya no tienen mucha fuerza, 60 años a veces. Pero hay otros que sí, hay otros que pueden seguir dando. Entonces, pero como es una ley que se ve desde una perspectiva productividad, entonces básicamente le cortan las alas a muchos hombres que todavía están enteros a los 65 años, y como muchos creen que ya no pueden hacer nada, entonces se van y se deprimen y muchos se enferman. Otros no, otros buscan qué hacer y se integran a otras cosas y lo hacen. Pero lo que estamos aquí viendo es muchas leyes que lo que hacen es destruir. ¿Por qué? Porque son creadas con fines de otro sentido, no un sentido de ayuda al individuo, sino que a la economía y a muchas otras cosas, ¿verdad? Entonces, el punto que estamos viendo aquí es que hay mucha influencia en cosas que son
familiares, netamente familiares, y que un tercero se mete a tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, ese es el punto. Ahora, todo eso es con el ánimo de tener un control, ¿verdad? De tener un control en la sociedad. Entonces, ahora las diferentes opciones familiares que el mismo Estado reconoce, o sea, es algo tremendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay personas y hay leyes y todo eso que van inclusive en contra de la naturaleza, en contra de la natura, de los seres humanos, o sea, y es un ridículo, o sea, ¿cómo vamos a ir en contra de la natura de los seres humanos, ¿verdad? Los que quieren salir adelante, los que quieren, y otros que quieren ser aceptados de acuerdo a las desviaciones mentales que tienen. Entonces, todo eso es un fin y tiene un fin, que es la intervención negativa hacia la familia. Entonces, eso es típico de las señales de los últimos días, de las señales de los últimos días, y muchas otras cosas que son señales de los últimos días. Unas sociedades totalmente distraídas, entretenidas, que no quieren nada con Dios. Dice, la palabra lo describe como estarán casándose, comiendo, bebiendo, dándose en casamiento y totalmente enajenados de lo que es Dios, de lo que es la realidad de la vida, la realidad de las cosas, ¿verdad? Sociedades totalmente libertinas en cuanto al pecado. O sea, si cada vez atacando contra la moral, atacando contra los principios morales que han estado en la sociedad desde que existe. Entonces, porque son necesarios, porque son útiles y son necesarios, ¿verdad? Por eso es que vemos un montón de gente enferma, un montón de gente deprimida, un montón de gente con mucho tipo de problemas hoy en día. Entonces, porque esto era una señal de los últimos días, ¿verdad? Entonces, Dios permanece por encima de los tiempos. Ahora, ¿por qué pasa todo esto? ¿Será que se le salió del control a Dios todo esto que pasa? No. Dice que hay un tiempo, ¿verdad? Nosotros vivimos el tiempo de la gracia. Es el tiempo en que Dios tiene un propósito, salvar al hombre. Salvar al hombre. Entonces, la razón por la cual Dios permite un montón de cosas y todo lo que pasa es porque Él quiere salvar al hombre. Él quiere salvar a la gente. Entonces, y las maneras que ha utilizado, pues, es la predicación, llevando el evangelio al ser humano. Pero todo se ha de hacer por la fe. Ahora, todo esto no es para siempre. O sea, no es que la vida vamos a hacer así todo el tiempo. No, hay tiempos en los que se va a terminar todo esto. O sea, y hay ejemplos, por ejemplo, como en el caso de los días de Noé, los días de Sodoma y Gomorra. Entonces, en las cuales Dios estableció tiempo. Hoy es lo mismo. Hoy es exactamente lo mismo. O sea, Dios ha establecido los tiempos y le permite al hombre su libre decisión. Le permite, eso es voluntad de Dios. O sea, no es que Dios quiera que el hombre vaya y peque. No es eso, sino que es para que quede claro de que la salvación es por fe. El hombre debe de creer en el Señor Jesucristo y será salvo. Pero eso, el hombre tiene que venir a Cristo, ¿verdad? O sea, no es que Dios va a venir Dios va a hacer absolutamente todo, como estuvimos hablando el sábado pasado. O sea, Dios va a hacer absolutamente todo, pero es el hombre al final del día el que va a venir a Cristo. Ahora, ¿siempre será así? No, siempre no será así. Entonces, ahora nosotros, por ejemplo, miramos cómo, por ejemplo, hay crimen organizado que se ha adueñado de países, mafias que se han adueñado de diferentes sociedades, de diferentes comunidades, ¿verdad? Hay mafias que gobiernan sobre la tierra, vestidos de cualquier manera, y todo es a base de eso, ¿no? Entonces, detrás de esas mafias y detrás de esas
crimen organizado y detrás de todas esas cosas hay influencias diabólicas. Entonces, ¿quién es el que opera en esta tierra? El diablo. Entonces, pero como dice la palabra, hasta que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies, todos sus enemigos, como dice el libro de Hebreos. Que vamos a Hebreos 2 para que lo miremos. Hebreos 2, ¿cómo era Hebreo? Libro para que lo agarremos bien. Hebreos 2:8. Hebreos 2:8 y 9, miren, todo lo sujetó bajo sus pies, dice, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿A qué cosas se refiere? A aquellas cosas a las cuales Dios les da el permiso todavía, producto de que Dios quiere salvar al hombre. Bueno, por ejemplo, agarra al diablo, lo encierra, termina ya con todo, pero mucha gente que Dios quería salvar, no se salvaron. Entonces, Dios es paciente y las cosas se van cada vez incrementando en la maldad y es terrible, ¿verdad? Entonces, y nosotros vemos eso y, por ejemplo, los cristianos decimos, Señor, ¿hasta cuándo vamos a ver esto? ¿Hasta cuándo, Señor? Entonces, pues hay que tener paciencia, pero Dios es el que está permitiendo, o sea, no es que el hombre actúa porque el hombre tiene poder o porque el diablo tiene poder. Sí, el diablo tiene poder, pero está permitido por Dios. O sea, su existencia todavía, su operación aquí en la tierra, hasta que Dios establezca el fin. Dios es el que gobierna los tiempos. Dice la palabra que donde Dios cierra, nadie abre, y donde Dios abre, nadie cierra. La Escritura nos enseña que en los tiempos de Noé, el Señor cerró la puerta del arca. Y aunque la gente querían entrar con sus niños, con todas sus familias, y trataban de, ya te imaginas ahí rascando, aruñando la puerta para querer abrir, pero si Dios cerró, ya no hay manera de abrir. Entonces lo mismo, cuando Dios cierre los tiempos, ya no hay manera de abrir. Nosotros vemos, por ejemplo, en Mateo 25, del 1 al 13, en el verso 12, 11 y 12, dice que las vírgenes insensatas vinieron y le gritaban al Señor, ábrenos, ábrenos, ábrenos. Y el Señor les dijo, no las conozco. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque el Señor ha establecido tiempos en los que nosotros podemos venir a Él. Y ese es el principal propósito. O sea, no creamos que Dios está deseoso o está contento con todo lo que está pasando en la tierra, todo el derramamiento de sangre, todo lo que está pasando, por ejemplo, en la vida moral de los seres humanos, en el abuso del hombre sobre el hombre, en el abuso de aquellas personas que están en autoridad, que están en influencia sobre otros. No, o sea, eso no es, o sea, pero pues, hay una permisión hasta que sean puestas debajo de sus pies todas las cosas. Ahorita es tiempo de buscar a Dios. ¿Qué es lo que tiene que hacer el hombre ahorita? Antes de que se cierre la puerta, antes de que se venzan los tiempos, pues clamar, venir a Dios, este es el momento. O sea, ya después va a ser difícil, ¿verdad? Entonces, Dios sigue existiendo. El que tiene el orden de los tiempos es Dios. Y entonces el hombre tiene principio y tiene fin, su carne. Su carne tiene principio y tiene fin. Y a veces nosotros actuamos como que fuéramos eternos, como que fuéramos que vamos a vivir en esta tierra. No estamos conscientes del tiempo. El día que pasó ayer ya no viene. Ya si no hicimos lo que íbamos a hacer, ya no lo hicimos. O sea, los años van pasando. Y decir, tengo un año más, no, es un año menos. Y así, entonces,
Dios le estableció tiempos al hombre, o 70, 80 años. Eso es el tiempo del hombre. Hay otros que viven menos, hay otros que viven más, con dolor, angustia y todo eso, pero viven más. Bueno, entonces, ese es el punto. Y Dios es eterno. Dice la palabra del Señor que Dios no se muda ni se cambia. Amén. Entonces, miremos como por ejemplo dice en Tito, mira Tito 2:11, dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. Oiga bien, a toda la humanidad. Y nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? En estos tiempos que Dios ha establecido. O sea, ¿cuándo se va a cerrar la puerta de los tiempos? No sabemos, pero sí sabemos, ¿verdad?, los acontecimientos que Dios ha establecido durante estos tiempos. Ahorita vivimos en los tiempos de la gracia, donde venimos a Cristo y la puerta está abierta. Ahorita la humanidad está ni más ni menos, como cuando Noé estaba construyendo el arca. Y la gente miraba que Noé estaba construyendo el arca. Entonces la gente veía eso y le llamaba la atención, venían, pero no hacían nada, no reaccionaban. Y Noé se tomó bastante tiempo construyendo esa arca, años, no fue un poco de tiempo. Si nosotros miramos el calado de ese barco, fue inmenso, como muchos de los barcos que hay en la actualidad. Ahí están las medidas en la escritura. Y para hacer un barco de esa dimensión, pues él tuvo que talar madera, y tomando en cuenta de que no tenía las herramientas adecuadas para talar esa madera, por lo tanto tenía que fabricar hasta las herramientas o hacerlas para ir a hacer la obra, traer la madera con esas grandes dimensiones en el bosque, traerla y después lijarla y ponerla de acuerdo a la medida. Eso toma tiempo, eso toma años. Amén. Y está siendo preparada para aguantar todo el golpe que iba a venir de esa agua, que no era un agua o no era un comportamiento del mar normal, sino que era algo totalmente fuera de lo normal. Ya te imaginas esos vientos huracanados, esas lluvias fuertes, torrenciales, y todo eso. Entonces tenía que ser un arca que aguantara todas esas características del mar. Ahora, ¿cuánto tiempo duró? Cientos de años. Entonces la gente, eso era viral en esos tiempos. Todo el mundo sabía que Noé construyó el arca. Y cualquiera que quisiera venir a hacer un tour para ir a ver el arca venía de diferentes regiones. Entonces, y la población de la gente era grande. O sea, no es que era una población allí reducida a un pueblito. No. La gente vivía 800, 900 años, 700 años. ¿Cuántos hijos puede engendrar un hombre en 700 años? Y cuando el hijo de ese hombre comienza a tener hijos, y los hijos de ese hijo, y así, en ese tiempo la gente, la mentalidad era multiplicarse. O sea, no es como hoy, la familia nuclear, mamá, papá y 2 hijos. No, en ese tiempo era tener hijos, esa era la mentalidad, porque era una instrucción de Dios, ¿verdad? Entonces, no eran 1000 personas, no, eran miles de personas, millones de personas. O sea, se calcula que eran billones de personas en la tierra. O sea, no eran pocos. Estamos hablando de 2000 años. Y en esa edad que la gente tenía, o sea, ¿cuántos hijos podían engendrar? O sea, cada hombre miró, quién sabe cuántas generaciones, cada generación aproximadamente hoy en día, 40 años, ¿no? Y
Una generación es todas las personas que nacen en determinado tiempo. Entonces, unos 40 años. Entonces, imagínate, toda esa gente teniendo hijos, y en la expansión de la tierra. O sea, la tierra tenía otra geografía, no es la geografía que tenemos hoy. Hoy, si nosotros vemos la tierra producto del diluvio, es más accidentada que como ya ya era antes, ¿verdad? Entonces, ahora, todos esos tiempos, todos los tiempos tienen un fin. Y en cada de ellos hay un comportamiento diferente. Diferentes sociedades se levantan y esto y lo otro. Ahora, se van a terminar todo esto que nosotros vivimos, pues sí tiene un fin. Ahora, una cosa es el fin de la tierra y otra cosa es la gente, ¿verdad? La gente va sufriendo transformaciones, pero no hay así como una destrucción total del ser humano, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros la Iglesia de Cristo venimos del mundo y sufrimos una transformación. Venimos de cuerpos mortales a cuerpos inmortales y entonces trascendemos básicamente a otro nivel. O sea, no es que dejamos de existir, ¿verdad? Entonces, el que deja de existir es el hombre incrédulo. Su carne deja de existir, se adhiere a la tierra y su alma y su espíritu, ¿verdad? Su espíritu, pues tendrán que responder delante de la presencia de Dios. Amén. Entonces, ahora, por ejemplo, miramos nosotros que así es como va el comportamiento y nosotros vemos el juicio final después del milenio, antes de entrar a la eternidad futura, que es lo que habla la Escritura. Por eso dice, de eternidad a eternidad tú eres Dios. Entonces, después que terminen los tiempos, ya nosotros entramos a la eternidad. O sea, ya los tiempos se terminan. Eso es después del milenio. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando ahorita nosotros? El arrebatamiento de la iglesia. Después del arrebatamiento de la iglesia, aquí pasa lo que es la gran tribulación. Después el Señor, después de la gran tribulación, al final de la gran tribulación, viene el juicio de las naciones. Después ahí mismo el Señor instala su reino. Primero es la instalación del reino, después de la gran tribulación. Después una de las primeras cosas que hace es el juicio de las naciones. Personas que van a sobrevivir en la gran tribulación, pues van a ser juzgados, unos van a ser condenados y los otros van a ser recompensados, no salvados, recompensados. Y esa gente van a heredar la tierra y se van a multiplicar en el milenio, muy similar a la vida que existía antes del diluvio, que la gente vivía miles, cientos de años. Eso es durante el milenio. 1000 años. Después de esos 1000 años, ¿verdad? El diablo será desatado, porque al final de la gran tribulación, pues el diablo es atado y echado al abismo. Cuando dice el diablo es atado y echado al abismo, se refiere no solamente al diablo como ser, sino a todos los demonios. ¿Te acuerdas cuando Jesús tiene aquel encuentro con el Gadareno? Y le dice el Gadareno, los demonios que estaban en el Gadareno, que eran una legión, le dice, te rogamos que no nos mandes al abismo, porque todavía no es nuestro tiempo. Déjanos entrar a los cerdos. Y Jesús se lo permitió y fueron y entraron a los cerdos. Ahora, entonces todo eso, ese es el momento de los demonios, son echados al abismo. El abismo está en la tierra, van a echar echados al abismo. Es el fondo del mar. Bueno, el mar no tiene fondo, pero es ese abismo, esa oscuridad. Ellos le tienen pánico entrar ahí, los demonios, pero ahí van a ser echados, ahí van a ser encerrados por 1000 años. Después cuando se cumplen los 1000 años, pues dice la palabra del Señor que Satanás va a ser suelto para ir a tentar a las naciones. Y viene una rebelión que surge en Gog y Magog, que es las regiones de Europa ahorita. Entonces ahí va a haber una rebelión que se viene en contra del Mesías, que tiene su reino en Jerusalén, en la ciudad de paz. Entonces ahí dice que va a haber no una batalla, sino que el Señor hizo descender fuego del cielo y mató a los rebeldes.
Entonces después de eso es el juicio final. Cuando la tierra dice que es destruida y el cielo también destruido, por eso dice la palabra, el cielo y la tierra pasarán, porque literalmente van a pasar. Entonces después de eso, después que la tierra ahí es donde dice que el mar dará sus muertos, el Seol dará sus muertos, o sea, el infierno, el abismo, todo eso dará sus muertos. Entonces, ahí es el juicio final, al final de los tiempos. Ahí es donde se cierra totalmente ya los tiempos, terminan los tiempos. Ahí es el juicio final. Ese juicio va a ser en el aire a todos los desobedientes. Ya la iglesia no viene a ese juicio para ser juzgada. Desde el momento en que nosotros, la iglesia de Cristo, nos vamos en el arrebatamiento de la iglesia, ya nosotros no vamos a ser juzgados. Porque dice que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Por una razón bien simple, bueno, no es simple, pero una razón siguiente, de que si nosotros, por ejemplo, somos justificados por Cristo, como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros somos justificados, ¿de qué nos van a condenar? ¿O de qué nos van a acusar? ¿O de qué nos van a juzgar? Si Cristo nos perdonó nuestros pecados. Entonces, si nosotros venimos a un juicio para ser juzgados, seguramente vamos a ser condenados. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que la sangre de Cristo no nos perdonó. Y si el pecado de nosotros permanece en nosotros, ¿quién podrá salvarnos? Sino solamente Jesús. Pero no es así. Entonces nosotros fuimos perdonados por Cristo Jesús. Y nuestros pecados fueron echados al fondo de la mar. Y ya Dios no tiene memoria de esos pecados, entonces nosotros estamos absueltos. Si nos mantenemos en Cristo Jesús, son términos de justicia, entonces porque se nos perdonó a nosotros. Entonces nosotros vamos a estar en el juicio final, pero no para ser juzgados, vamos a estar para ser testigos de Cristo Jesús y colaboradores en ese juicio. La Biblia le llama el gran día. Ese día no es un día normal, no es un día como el que nosotros conocemos día y noche, como estuvimos hablando de los tiempos. No, es un día, se le llama el día, pero no está hablando de tiempo, ese juicio, porque ¿quiénes van a estar ahí? Todas las personas que están desde Génesis, o sea, desde Adán, que se perdieron, que murieron no salvos, van a estar ahí. Todos los seres van a estar ahí y se van a presentar delante del Señor. Y todas las personas van a ser juzgadas según los libros, según su vida. Pero ese juicio no es para salvación, es simplemente un procedimiento legal en el que se le va a anunciar una sentencia que ya ellos saben de que tienen. Y es muerte, ahí es la muerte segunda, es la muerte eterna, ¿verdad? Entonces, es la condenación eterna. Entonces, todas esas personas que vayan a ser juzgadas ahí van a ser echadas al lago de fuego y azufre. Y ahí se terminan los tiempos que empezaron en Génesis. Después del milenio, ahí se terminan los tiempos. Entonces, por encima de todo eso, Dios es Dios. Dios es eterno. O sea, los tiempos no tienen absolutamente nada que ver con Él. Los tiempos son solamente para referencias para nosotros los seres humanos de todo lo que Dios está haciendo, como dice Efesios 1:10, que Dios decidió reunir todas las cosas en Cristo Jesús, las que están en la tierra y las que están en los cielos. Que Dios te bendiga en gran manera. Padre, gracias por tu amor, tu misericordia y tu piedad. Gracias por tu bondad. Espero, Señor amado, que esta palabra, Dios mío, Dios de los tiempos, Dios que está por encima de los tiempos, Dios que solo existe, Dios grande y poderoso, bendito Dios, gracias por tu amor, tu misericordia y tu piedad. Ayúdanos, Señor de la gloria, en el nombre de Cristo Jesús, a tomar la decisión más grande de nuestra vida, y es de venir a ti, aceptarte como el único
y suficiente Salvador, y cambiar nuestra vida, independientemente, Dios mío, cuál sea nuestra condición, nuestra situación de pecado. Sabemos que cuando tú, Señor mío, nos llamas y nosotros venimos con un corazón humilde, con un corazón contristo, con un corazón arrepentido, tú nos recibes. Gracias, bendito Dios, por esa confianza. Gracias, bendito Santo, por tu amor, tu misericordia y tu piedad. Amén. Que Dios te bendiga en grande.